Seguimos nuestra serie sobre la primera epístola del apóstol Juan y hoy, siguiendo en el capítulo 5, vamos a cubrir los versículos del 6 al 12. Primero de Juan, capítulo 5, los versículos 6 a 12. Y el título de esta exposición es El testimonio acerca de Jesucristo. La fe cristiana se basa sobre hechos comprobables, lo cual quiere decir que nuestra fe es una fe histórica, no es una invención, no es una colección de cuentos de hadas, no es el resultado de una mente brillante o algo por el estilo, sino es una fe comprobable históricamente. Hay testigos de la realidad de nuestra fe. Una idea correcta de quién es Jesucristo es tan importante que vale la pena indagar un poco de quién son los testigos que apoyan su testimonio. Y hoy vamos a conocer algunos de esos testigos que son un tanto inusuales. La verdad es que se trata de testigos muy peculiares, de los cuales vamos a hablar hoy. Pero antes de llegar a esto, me gustaría hacer hincapié en el contexto. Esto es algo siempre muy importante. Juan enfatiza en el párrafo anterior que es nuestra fe que vence al mundo. La fe no en cualquier Jesús, sino la fe en el Hijo de Dios tal y como la Biblia se nos presenta. Cualquier fe depende del testimonio. Y por lo tanto, es muy importante preguntarse, ¿es fidedigno el testimonio que apoya a nuestra fe? En este texto que ahora vamos a leer, se nos presentan tres testigos. Y como acabo de decir a primera vista, hablar de tres testigos en este caso suena un poco extraño. Pero Juan expresa aquí una verdad muy profunda. Por lo tanto, ahora vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer el texto correspondiente. Empieza con el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra al Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Señor, te damos las gracias una vez más por este texto que acabamos de leer, que es uno de los textos fundamentales que habla del testimonio acerca de lo que creemos. Y te pedimos, Señor, que tú mismo nos ilumines para que entendamos bien lo que quieres decir con estas palabras que has revelado.
Y te pido, Señor, por todo lo que nos están escuchando en este momento, que tú les ayudes a entender bien lo que les quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Creo que no he prometido demasiado. Es un texto muy interesante, muy inusual, y vamos a hacer un esfuerzo de averiguar lo que nos quiere decir. En el versículo 6 se nos presentan estos testigos. Y antes de entender quiénes son, tengo que hacer algunos comentarios preliminarios, porque para los que escucharon la lectura de esa carta, esas cosas estaban entendibles, pero para nosotros que vivimos a cierta distancia de esos acontecimientos, hay que explicar alguna que otra cosa. Entonces, el punto de referencia que forma el trasfondo de todo lo que se escribe en este pasaje es la ley de Moisés. En la ley de Moisés había dos formas de limpiarse ceremonialmente. Se podía hacer a través de sacrificios, es decir, a través de la sangre vertida de los animales de sacrificio, y esto habla de redención y habla de expiación de los pecados. Y por otro lado, también había en ciertos contextos la posibilidad de limpiarnos ceremonialmente con agua. Y esto simboliza en el contexto del Nuevo Testamento la santificación. El punto de referencia, además, es un pasaje que el mismo autor de esa carta, Juan, nos cuenta en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 34, donde dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, uno sería muy iluso si no se diera cuenta que obviamente la referencia a agua y sangre en nuestro texto y esa referencia al capítulo 19 de Juan, versículo 34, tiene algo que ver el uno con el otro. Lo que se describe en el Evangelio de Juan, después de haber sido atacado con una lanza de parte de un soldado romano, y sale del costado de nuestro Señor Jesucristo agua y sangre. Esto es un fenómeno físico conocido en la medicina y no voy a perder el tiempo de ilustrar o de explicar esto porque no soy médico, pero bueno, hay amplia literatura que nos explica y cómo se da ese fenómeno. Pero lo que me interesa más es la parte teológica, porque este fenómeno expresa simbólicamente una verdad teológica muy importante, que nuestra justificación y nuestra santificación ambos se encuentran en Jesucristo. Esto quiere decir que nuestra salvación completa depende únicamente de Él. Y en esta salvación tenemos tanto la remisión de los pecados, por un lado, y la santificación de nuestra vida. Bueno, hablamos en primer lugar del primer testimonio, perdón, del primer testigo, que es la sangre. Cristo murió por nosotros. Esto es un hecho fundamental de la fe cristiana. Él vertió su sangre por nosotros. Y una y otra vez los evangelistas dejan patente esa verdad, que nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus hermanos. Y Jesucristo mismo cumplió esto con sus propias palabras. Por eso vino precisamente para dar su vida. Y esto demuestra la pureza de su móvil. Ningún impostor muere como él muere. Ninguna religión nos puede ofrecer esto.
Sí, hay muchos sabios, hay muchas doctrinas, incluso algunos de ellas bastante interesantes, pero el problema del hombre no tiene que ver con el cerebro. El problema del hombre tiene que ver con el corazón, según el testimonio de la Escritura. Entonces, el hombre no necesita en primer lugar maestros, sino antes que nada necesita un Salvador. Ahora, tenemos acceso a Dios. De ese privilegio gozamos los creyentes del nuevo pacto en el sentido de que ese acceso a Dios es un acceso continuo, no restringido. Pero tenemos ese acceso a Dios no primordialmente por las enseñanzas de Jesucristo. Sí, es verdad. Él enseñó a la gente cómo vivir. Y la prueba de ello es una de las partes más conocidas del Nuevo Testamento, que es el Sermón del Monte. Pero escuchar e intentar cumplir los preceptos del Sermón del Monte no me acerca a Dios, sino me condena aún más. O alguien de ustedes ha conseguido poner en práctica el Sermón del Monte sin que luego te quedara un resto de inseguridad a ver si realmente lo has hecho bien. Esto me enseña una cosa, que Dios está interesado tanto en mis pensamientos como en mis acciones. Y el Sermón del Monte es un resumen de la ley de Moisés. Y esto tal vez para alguna gente les viene como una gran noticia, que no lo sabían, pero siempre me ha hecho bastante gracia cuando la gente le dice, no, la ley de Moisés es muy estricto y no es para hoy, no es para nuestro tiempo. Ahora tenemos que vivir según la ética del Sermón del Monte. A ver, si por si acaso hubiese alguien entre los que me siguen en este momento, siento que tengo que decir, pero si piensas esto, me entran serias dudas si realmente has entendido lo que es la ley de Moisés y lo que es el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte es la ley de Moisés, pero en su versión mucho más estricta. Pongo el ejemplo más famoso. En la ley de Moisés era eh, punible cometer adulterio. Jesucristo aplica esto y dice, no, no solamente es el acto, también es la forma como miras a una mujer. Entonces, bueno, esto lo cambia completamente. Esto no creo que nadie pueda poner en duda que esto es una versión bastante más estricta de lo que tenemos en la ley de Moisés. Y luego el capítulo 5 del Sermón del Monte, Jesucristo lo termina con las palabras, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no es otra cosa que lo de Levítico, sed santos porque yo vuestro Dios santo soy. Es exactamente lo mismo. Ahora, esto nos condena completamente. Yo no me acerco a Dios sabiendo lo que tengo que hacer, ni tampoco el tener un ejemplo a seguir. Esto no me sirve realmente, porque me doy cuenta que soy incapaz de cumplir con lo que Dios demanda de mí. Hay gente que dice, no me gusta la Biblia, pero sí tengo que admitir que Jesucristo es un buen ejemplo a seguir. Y una vez más tengo que decir, la gente que dice esto no saben lo que dicen. Cada vez que miro a este ejemplo, estoy hablando de Jesucristo, y lo comparo con mi vida, quiero que la tierra me trague. ¿Por qué? Porque simplemente no doy la talla, no estoy a la altura. Con mucho que me esfuerce, nadie con sus propias fuerzas puede seguir el ejemplo de Cristo.
Solo hay un camino con el cual incluso Cristo mismo nos puede reconciliar con el Padre, y esto es su sangre derramada, lo cual implica su muerte. Su cuerpo partido, su vida derramada en mi lugar. Por eso celebramos la Santa Cena, para recordar este hecho histórico fundamental. Por eso celebramos la Santa Cena con el pan partido y el vino derramado en ese sentido en la copa. Solamente por su muerte, la muerte de Cristo, nos podemos acercar a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Ahora, para entender ese versículo vamos a hacer otra reflexión. Entonces surge la pregunta, obviamente, entonces, ¿cómo consigue la muerte de Cristo reconciliarme con Dios? Y la respuesta es, en primer lugar, por la expiación. La sangre de Cristo expía nuestros pecados. Si volvemos otra vez al Evangelio de Juan y vamos al capítulo 1, ahí leímos en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero pascual destinado a ser sacrificado. Ahora, ¿por qué hace falta un sacrificio? La respuesta es que la paga del pecado es la muerte, y Dios decretó, bueno, esto no es una ley natural, porque una ley natural no existe, no hay una ley por encima de Dios, pero Dios decretó así que el hombre que peca tenga que morir. Pero Dios también decretó que solamente una muerte sacrificadora y redentora puede cubrir la pena de muerte para anularla. Por eso leemos en la carta a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La muerte espiritual, la separación de Dios para toda la eternidad, es el castigo para el pecado. Y nos guste o no nos guste, esto es un hecho, porque Dios así lo decretó. Esto sí que es una ley inamovible. Si pecamos conociendo la ley de Dios o desconociéndola, no hace ninguna diferencia. Somos culpables en ambos casos, porque todos somos pecadores. Ahora, Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Querido hermano, querido amigo, por eso vino Cristo. En la cruz, el Padre convirtió a su Hijo en pecado. Dice 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso quiere decir que Dios, el Padre, toma mis pecados y los pone sobre Jesucristo. Él toma mi deuda y tu deuda y la carga sobre él. Esta significa salvación de Dios. La salvación viene de Dios. ¿Y para qué murió Cristo? Para que por sus llagas fuésemos curados. Por eso vertió su sangre. Sin su sangre vertida en la cruz del Calvario, no hay perdón de Dios. No puedo acercarme a Dios sin este perdón. Ahora el camino está libre
Y todo esto significa la expiación. Ahora, un segundo elemento de nuestra reconciliación con Dios, y esto es el pacto. Ahora, formamos parte del pueblo de Dios y las promesas dadas a Dios tanto en el antiguo como en el nuevo pacto se aplican también a nosotros. Somos partícipes del nuevo pacto y para eso también hace falta sangre. En la Biblia cualquier pacto es ratificado por sangre. El Antiguo Testamento está lleno de ese tema. Tiene que morir un animal, así se firman los pactos. Si alguien quiere leerlo, por ejemplo, está el pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto incondicional en Génesis capítulo 15. Hebreos 12 y 13 hablan del tema, por ejemplo, Hebreos 13:20, donde dice, el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por esto en 1 Corintios capítulo 11 se habla de esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así Jesús lo dijo. El pacto se hace con sangre. Sin la sangre de Cristo, el nuevo pacto no existe. Es simplemente un bla, 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 bla que no tiene sentido. Por esto insistimos tanto en el tema histórico y ese texto que estoy exponiendo hace lo mismo. Porque Cristo es el mediador de ese pacto. Históricamente lo ha conseguido. Ahora, alguien dice, a lo mejor, bueno, todo esto me parece muy bien, pero entonces, ¿qué debo de hacer? Escucha nuestro texto, no me escuches a mí, escucha el texto. ¿Qué es lo que debes de hacer? La sangre, dice aquí, es testigo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la sangre habla. ¿No sabías esto? La sangre habla. El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 24, os habéis, 24 al 22 al 24, os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada al ojo, que habla mejor que la de Abel. Ahora, la sangre de Abel hablaba, bueno, no solamente hablaba, gritaba. Dice en Génesis 4:10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿De qué clama? La sangre de Abel. La sangre de Abel clama por venganza. La sangre de Cristo habla de cosas mejores. Habla de perdón, de expiación, de paz con Dios. Te habla la sangre de Cristo en este mismo momento porque lleva repitiendo su historia desde hace 2000 años. Y es, yo morí para que tú vivas. El castigo fue llevado por Cristo. Estás libre. Hebreos 10:12 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo un compendio de teología. ¿Qué significa esto en breves y sencillas palabras? Significa que cuando te pones de rodillas delante del Señor y tu conciencia te acusa y te recuerda de quién eres, debería responder, sí, soy rociado con la sangre de Cristo. No puede condenarme. No hay condenación en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Pero esto no es todo. Hay un segundo testigo y el segundo testigo es el agua. Versículo 6 dice, es Jesucristo
que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Tal vez dices, si entiendo que puedo acercarme a la presencia de Dios, porque sé que mis pecados han sido perdonados, pero ¿qué pasa si vuelvo a pecar? Esto sigue funcionando. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo te sigue limpiando. Esto es simbolizado por el agua. Y esto es la gran lección de lavados de los pies de los discípulos que leemos en el Evangelio de Juan antes de la Santa Cena. Y por eso el segundo testigo habla también del poder purificador. Esto significa que cuando hay un pecado hay que pedir perdón a Dios si hemos pecado contra otra persona, también a esa persona. Por eso el creyente vive de modo distinto. Si el diablo te acusa y te echa en cara que ha vuelto a caer en el mismo pecado, que ha vuelto a pecar y que todo está perdido, que Dios ya no te va a querer ni te va a aceptar, recházalo y vuelve a limpiarte con el agua limpiadora que simboliza la sangre de Cristo. Esto es como si haces un trabajo donde te ensucias, por ejemplo, fuera de casa, cuando hay lluvia, cuando hay lodo y todo esto, luego te das una buena ducha y toda esta suciedad pues sale. Jesucristo explica esa verdad en Juan capítulo 13, cuando él limpieza los pies a los discípulos. Y Hebreos 10:22 dice, acerquémonos, y vuelvo a leerlo, con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Esto es simbólico, obviamente, y significa que la sangre de Cristo también tiene características no solamente expiatorias, sino también de limpieza repetitiva. Y con esto llegamos al tercer testigo, que es el Espíritu Santo. Bueno, se menciona en la última parte del versículo 6. Hemos dado bastante tiempo a ese versículo porque es fundamental. El resto va a ser más fácil y va a ir más rápido. La renovación de nuestro espíritu es un fuerte testimonio de la realidad del Evangelio. Por esto estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Pablo lo menciona en Gálatas 5, 22, 23. Todos conocemos estos dos versículos de memoria. Ahora, es evidente, ¿cómo se puede ver la realidad de que nueva vida ha empezado en nosotros? Por nuestro fruto. Por los frutos los reconoceréis, dice el Señor Jesucristo, precisamente en el capítulo 7 del Sermón del Monte. Es la realidad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no es visible de por sí, pero se hace visible a través de nuestras obras, de la forma como vivimos. Úrsula y yo en los primeros años de nuestra estancia en España trabajábamos bastante en una obra que se dedicaba a la rehabilitación de toxicómanos, de gente dependiente de drogas. Muchos de ellos para conseguir la droga hicieron de todo, hasta robaron bancos. Entonces, ¿qué ocurrió después de su conversión, después de que dejaran la droga? Ocurrió lo siguiente: no volvieron a las andadas, cambiaron su vida completamente. Este versículo nos enseña una forma de experimentar el poder del Espíritu Santo. No solamente actúa sobre nuestra voluntad, sino también sobre nuestra mente. Su poder nos hace seguros. La autoridad del Espíritu Santo es suficiente para nosotros. Y es el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 8:16, que da testimonio a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. ¿Testimonio de qué? Testimonio de lo que pasó en nuestras vidas, de que Jesucristo nos redimió, nos salvó y nos santificó completamente. Romanos 8:16. Ahora, Él es capaz de convencer también a los corazones. Él sella en nuestros corazones la verdad del agua y de la sangre. Y esto los reformadores lo llamaban el testimonio interno del Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar un poco del carácter del testimonio de los testigos en el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Los falsos testigos de Marcos 14, 56 y 59, que falsamente acusaron a Jesucristo, no estaban de acuerdo en su testimonio. Se contradicen. Pero los hechos de la muerte de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo sí que están de acuerdo y hablan de la misma cosa y hablan de la misma verdad. Y hasta el día de hoy la verdad del Evangelio reluce sin mancha y sin contradicción. Nadie hasta el día de hoy ha podido su falsedad y tampoco lo van a poder hacer en los siglos que vienen. La muerte y la resurrección de Cristo es el hecho mejor comprobado de toda la historia de la humanidad. Y todo esto debería potenciar nuestras convicciones. No deberíamos ahorrar ni esfuerzo, ni tiempo, ni dinero para mejor conocer la verdad del Evangelio. Ojalá conociéramos el plan de salvación con tantos detalles como conocemos los programas de televisión o los precios de las ofertas en el supermercado. Tenemos el mejor mensaje del mundo, un mensaje comprobado y un mensaje seguro. Y este testimonio, y de esto habla el siguiente versículo 9, es un testimonio fiable totalmente. Porque aquí no nos ayudan los razonamientos humanos. Dios mismo, por lo tanto, es testigo. Recuerdo que en una ocasión, bueno, así cuentan, obviamente no lo he vivido personalmente, preguntaron a la viuda de Albert Einstein si ella había entendido la teoría de la relatividad. Y ella supuestamente dijo, no he entendido la teoría de la relatividad, pero sí entiendo a mi esposo. Es una respuesta muy interesante, porque en primer lugar es raro que una esposa entienda a su esposo y esto va viceversa, pero en segundo lugar, esto es un excelente ejemplo de la verdad que estamos exponiendo. Entender intelectualmente es muy difícil, yo diría que es imposible. ¿Por qué Dios se apiada de nosotros? ¿Por qué Él tiene misericordia de nosotros? ¿Por qué Él nos ofrece su pacto? No lo entendemos, ni entendemos los pormenores, pero sí conocemos a aquel que es nuestro fiador, que es Jesucristo. Si podemos aceptar testimonios humanos que mientan y engañan, no podemos aceptar el testimonio de Dios mismo como auténtico, porque conocemos a Dios y sabemos de su carácter, que no admite ni sombra de duda. Dios ha dado pruebas suficientes al mundo de que Jesucristo es su Hijo. Y la validez de ese testimonio es una validez absoluta. De esto nos habla el versículo 10.
Por lo tanto, es de extrema gravedad rechazar este testimonio divino. A la vez, los que creemos estamos absolutamente seguros de no haber sido engañados porque creemos a lo que Dios dice y Dios no nos engaña. Lo sabemos porque su Espíritu así nos lo testifica. Una persona puede ser un ángel humanamente hablando. Ahora, en cuanto a su relación con Dios, sigue siendo un siervo de Satanás mientras rechaza a Cristo. El inicio de una vida con Dios es aceptar su testimonio en obediencia. El primer paso hacia la vida eterna es esa frase: yo te creo, yo confío en ti. Y esto va dirigido a Jesucristo. Ahora, el contenido de ese testimonio es la vida eterna en Jesucristo y son los versículos 11 y 12. Y aquí, en estos versículos, tenemos un resumen del Evangelio magistral. Y este es el testimonio. Uno podría decir, este es el Evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, esto es blanco y negro, pero así es la verdad. Uno no puede estar en una zona gris, o estás dentro o estás fuera. Aquí aprendemos muchas cosas, pero quiero resaltar sobre todo tres cosas importantes en cuanto a la vida eterna. En primer lugar, la vida eterna no es una recompensa que nos ganamos, sino un regalo inmerecido. Ahora, hay una cosa curiosa que quiero poner aquí como pequeño ejemplo. El 2 de abril del año 1911, en la plaza de Trafalgar, en Londres, un hombre con billetes de 5 libras quiere vender a cada billete por un penique y nadie compra. Le toman por engañador, por embustero, por criminal. No vendió ni uno. Se trataba de una apuesta. Apostó que la gente que se deja engañar tan fácilmente tampoco se deja convencer de la verdad, porque los billetes eran auténticos. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo lo mismo. Quiere decir que el Evangelio de la vida eterna es gratis, ni siquiera cuesta un penique, no cuesta nada. Es un regalo de Dios. Y en nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos esa impresión de que si algo no cuesta, si algo es un regalo, entonces tampoco vale. Y como la vida eterna vale mucho, queremos esforzarnos para ganarnos esa vida eterna de muchas maneras. Esto ya sería un tema aparte. Esto fue la razón por que Martín Lutero empezó con la reforma, precisamente porque quería dejar constancia que no se puede merecer ni pagar por la gracia de Dios. Quiere decir que no es una recompensa en primer lugar, sino un regalo inmerecido. Lo segundo que aprendemos es que la vida eterna se encuentra en Cristo y solo en Cristo. Y por lo tanto, Dios dio a su Hijo. Él es la perla del gran precio. Es el único camino de la reconciliación. Es que no hay otro. No hay otra forma, no hay otra manera. Puede haber 1000 religiones en el mundo, pero todas van en la misma dirección. Si tú quieres conseguir algo de Dios, tienes que pagar, hacer buenas obras, hacer lo que quieras, pagar al gurú, etcétera, etcétera, etcétera. La fe bíblica es la única que dice, tú no puedes hacer absolutamente nada porque la salvación es gratis y Dios te la regala.
En tercer lugar, aprendimos que el don de la vida es algo que los creyentes ya tienen. No, es que no vamos a tener la vida eterna en algún momento, es que ya la tenemos. Excelente noticia. Ya tenemos la vida eterna. Y esto significa que cuando yo me voy de este mundo, cuando yo, como se dice vulgarmente, me muero, esa vida nadie me quita. Yo cambio de sitio. Mi espíritu sigue vivo, más vivo que nunca, porque ya tengo vida. Y esta es la verdad central del mensaje cristiano. Esto nos debe hacer gente, convertirnos en gente que predican esto a tiempo y a destiempo, a una generación como todas las generaciones desde Adán, que está muerta hasta que no encuentre vida en Dios. La vida se nos ha dado en el Evangelio, porque en ello se revela el amor de Dios hacia nosotros. Y los que están fuera, los que no tienen a Cristo, no tienen nada. La palabra de Dios nos enseña en Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esto habla de religiones. No hay nada digno de loor salvo Cristo. La justicia del hombre tiene su base en el perdón de los pecados. Si quitamos esto, entonces la maldición de Dios nos espera. Solo Cristo nos puede reconciliar con el Padre. Y esto se llevó a cabo por su sacrificio. Por lo tanto, Dios ahora nos es propicio en Cristo y solo para los que confían en Cristo hay vida eterna. No es una salvación por defecto, tienes que optar por ella. Quiero hacerte una pregunta muy directamente. ¿Has experimentado el poder limpiador de la sangre de Cristo en tu vida? Te puede servir un test simple si no estás seguro. Si todavía hablas de que si eres lo suficientemente bueno para merecerte el perdón, no sabes lo que es salvación. Si todavía crees que puedes pagar algo por la salvación, no estás salvo. Y déjame añadirte algo, jamás lo vas a conseguir. El que está cerca del reino de Dios es el que dice, soy pecador. De mis pecados del pasado, sé que todavía tengo una naturaleza pecaminosa dentro de mí. Pero sé también lo que soy en la persona de Dios porque estoy en Jesucristo. He escuchado el testimonio y la voz del agua, de la sangre y del Espíritu Santo. Su sangre me habla del perdón y de la paz. El infierno puede hacer asustarme si quiere, pero yo sé que Dios me acepta. Yo confío únicamente, completamente en la sangre de Cristo. Y yo te animo a que esto lo apliques a tu vida. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta mañana por tu presencia en nosotros y por este texto precioso que acabamos de estudiar. Te pedimos, Señor, que tú apliques sus verdades a nuestras vidas. Y si hay alguien entre los que siguen a estas palabras, Señor, que a través de tu Espíritu Santo te ayudes a entender. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.